¿Cómo están todos ustedes? Nosotros ya en contacto con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, con quien vamos a estar hablando de las 40 horas, de la agenda de seguridad, de los debates que se han dado y que se seguirán dando en el Congreso respecto a este tema. Diputado, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Hola Patricia, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en estos ajetreados días. Me imagino que contento con la aprobación de las 40 horas, ¿no? Sí, una noticia buena y creo que, bueno, estuvo mucho tiempo esperando ese proyecto en el Congreso. Estaba estancado, pero qué bueno que la ministra Jara haya podido generar los puentes, los diálogos necesarios para que incluso las pequeñas empresas estén también a favor de este proyecto, los principales gremios, y eso creo que es muy importante porque se avanza con una señal de unidad para resolver los problemas que a la gente le importan, que es justamente más tiempo libre para hacer lo que a uno le plazca y eso siempre es bonito para el buen vivir. Una señal, además, diputado, en un momento donde incluso el mismo presidente Gabriel Boric ha pedido una tregua política para abordar lo que está sucediendo en materia de seguridad. Hemos visto los debates que se han generado por la ley Naín Retamal, específicamente el artículo 7. Aquí los proyectos van a seguir, porque todavía falta mucho que avanzar en esa agenda. Hasta ahora, de lo que hemos tenido, ¿qué análisis, qué balance es usted de cómo se ha abordado este tema, diputado? ¿Cuál es el tema en particular? De todos los temas que están dando vuelta. La seguridad hasta ahora, porque se ven incómodos en sectores del Frente Amplio. Incómodo, ¿no? De hecho, hemos aprobado prácticamente todos los proyectos de ley que se han presentado. Yo creo que hay una complejidad que es poco debatida muchas veces en el Congreso, que son, al igual que en México, en Colombia, son esos lugares donde el Estado se hace ausente y el crimen, el narcotráfico, se convierte en una especie de producción económica de ciertos territorios donde el abandono del Estado, de la oferta educativa, de la oferta cultural, de la oferta en desarrollo local, va generando algunos vacíos que llena el crimen organizado y el narcotráfico. Creo que en esa materia todavía tenemos mucho que avanzar, las labores preventivas, el aumento de penas, son cuestiones que se están tramitando en el Congreso, pero se requiere mucho recurso para justamente hacerle frente a esa ausencia del Estado. Fíjate que yo... Estamos teniendo unos problemas de conexión con el diputado Diego Ibáñez. Estamos tratando de retomar aquí el soy contacto de... con él. Diputado, ¿me escucha? Yo lo veo con la pantalla detenida. No sé si me está escuchando en este momento, Ay, diputado. Bueno, estamos intentando retomar el contacto con el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Estábamos a solo unos minutos de haber iniciado y ¿qué obviamente con él pasó? nos interesa hablar sobre todo de la agenda de seguridad. Diputado, parece que ahí retomamos. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. No sé qué pasó. Es medio malo el internet de la Cámara de Diputados. Siempre pasa lo mismo. Diputado, retomemos, estamos hablando de agenda de seguridad. Yo le comentaba este llamado que ha hecho el presidente Gabriel Boric a una tregua para que avancemos en esta agenda. Y ha llamado harto la atención, quizás el ruido que más ha generado es por la resistencia que algunos sectores del oficialismo han mostrado ante temas puntuales. Por ejemplo, el artículo 7. Usted mismo hizo una manifestación en el Congreso cuando se estaba por votar ese artículo en particular. ¿Cómo avisora que se viene el debate que ahora continúa en materia de seguridad? ¿Van a estar con los votos apoyando y aprobando los proyectos que vienen ahora? Creo que es bastante injusta la imputación porque hemos aprobado prácticamente todos los proyectos de ley, excepto el artículo 7 que dice relación con un elemento que no planteamos nosotros, sino que planteó el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, más allá de eso, las labores de seguridad tienen que propender a que no se actúe una vez que ya se desarrolla el delito, que ya ocurre la muerte, que ya ocurre el homicidio, sino que llegue antes la labor preventiva para justamente controlar que ese tipo de situaciones no ocurran, como por ejemplo el proyecto de ley de control de armas. Hoy tenemos cerca de 800.000 armas inscritas en Chile, donde 61.000 están perdidas. Nadie sabe dónde están. Y justamente allí tenemos un gran problema porque son 61.000 armas que probablemente están en manos de gente que la robó, que puede hacer uso de ese poder de fuego para cometer un delito
ahí tenemos un gran problema, o por ejemplo, de las 12.000 personas que están con órdenes de detención pendientes, donde sabemos que 4.000 al menos deben estar pagando penas tras las cárceles y llevan años fugadas de la justicia. Entonces, si no actuamos allí, donde justamente está el poder de fuego, donde está el poder del delito, después vamos a estar lamentando y esto es muy interesante porque en Estados Unidos, en México, en Colombia, la evidencia sugiere que cualquier proyecto que incluso diga que van a aumentar las penas no es un disuasivo suficiente para dejar de que se cometan delitos. De hecho, la evidencia mundial lo sugiere. Los países incluso que tienen más altas penas tienen las mayores poblaciones carcelarias también y sigue subiendo. Por tanto, hay que abordarlo desde un punto de vista estructural, preventivo. No hay atajos para esto, pero por cierto que también tenemos que fortalecer la labor de carabineros, que es lo que ha hecho este gobierno con presupuesto gigantesco desde hace 10 años que no se daba este presupuesto a carabineros y con la inyección de 1.500 millones de dólares que planteó el presidente a propósito del llamado a tregua. Llevemos el tema del debate a un tema puntual. El gobierno ingresó el proyecto para normar por ley las reglas del uso de la fuerza de las policías. Ya empezó esa discusión. ¿Qué le parece esa propuesta, así como está? De hecho, ingresó el día de ayer, todavía no la reviso en detalle, estamos estudiándolas, me parece que es una propuesta que inicialmente tiene una buena cara, creo que es una petición que los propios carabineros en las comisiones de seguridad habían solicitado, es una recomendación también de los organismos internacionales para mejorar los protocolos en la acción de control del orden público de carabineros, y creo que también es un paso muy importante a la profesionalización de la labor, porque se establecen en rango legal cuestiones que son principios, la proporcionalidad, como la racionalidad, como la prevención, que justamente tienen que estar en el centro de la acción de la policía. Así que me parece que es un buen proyecto. Espero que el debate que se dé en la Comisión de Seguridad sea razonable, que esté exento de demagogia para avanzar rápidamente en esto. ¿Usted cómo está viendo y sintiendo también como presidente de Convergencia Social, además del partido del presidente, los roces que se han dado entre las dos coaliciones oficialistas, Socialismo Democrático, Apro Dignidad? Incluso la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, decía hace unos días: me parece inaceptable que los partidos oficialistas no apoyen la estrategia del gobierno respecto al tema de la seguridad, diputado. No, de hecho, ayer conversé con la Paulina, estamos en las mejores condiciones para avanzar. Creo que hace falta más diálogo entre gobierno y bancada, y en eso vamos a estar esforzándonos para que se genere una estrategia conjunta. Hay muchos proyectos, lo que pasa es que hay una cuestión previa que es poco analizada, que no tiene que ver con básicamente como el oficialismo, sino que tiene que ver con la composición de un Congreso que yo diría que desde el retorno a la democracia nunca había sido tan atomizado, con tantas agendas personales, con tantas agendas particulares. Y la política, cuando se convierte en una agenda narcisista de mi propio proyecto, del yo, y hay una especie de política del yoísmo, lamentablemente no hay espacio para estrategias colectivas. Y justamente la labor del gobierno y la labor de las jefaturas de bancada es construir una estrategia colectiva. Y ya lo conversamos con los parlamentarios del Partido Socialista, con la propia Paulina. Estamos generando un trabajo importante que va a partir por las reglas del uso de la fuerza y también va a avanzar hacia la ley de control de armas. Hay proyectos en el Senado a propósito de determinar las trayectorias balísticas, de que se suban los requisitos para la compra de cartuchos de balas, y son una serie de elementos que pretenden llegar antes que ocurra la muerte, para prevenir que situaciones como las que ocurrieron con la carabinera puedan volver a suceder. En ese yoísmo que usted dice, esta situación que se está dando en el Congreso a nivel general, muchísimos partidos distintos, si no me equivoco, son más de 20 los que tenemos actualmente en la Cámara. En ese yoísmo de las agendas personales, ¿ve usted, por ejemplo, el intento inicial, pero porque al final no se concretó, que el Partido Comunista anunciara que iba a ir al Tribunal Constitucional por el artículo 7 de la ley Naín Retamal? Que fue el Partido Comunista y también fue la democracia cristiana en el Senado. Entonces, tan yoísmo esa propuesta no fue. Yo creo que habían razones jurídicas que planteaban penalistas no de izquierda, no, ni autodeterminados comunistas, sino que penalistas de alto prestigio ¿Usted estaba de en acuerdo la con Universidad eso? de Chile que sugerían que el proyecto carecía de constitucionalidad y que eventualmente podría, ojo, y esto de hecho incluso es hasta responsable hacerlo desde un punto de vista procesal,
Porque cuando tú estás en un juicio, tú puedes declarar la inconstitucionalidad antes mediante el Tribunal Constitucional o durante un juicio si alguna persona declara o recurre al Tribunal Constitucional para declarar inaplicable algún artículo. Entonces creo que para despejar las dudas, esa propuesta que la hizo incluso la senadora Proboste, el senador Buenchumilla, la senadora Pascual, era una alternativa. Ahora, evidentemente, cuando se promulga la ley ya no hay nada que discutir y esto queda ya a merced de los juicios en particular, donde la gente puede recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un juicio particular. Así que esa es la herramienta que probablemente el día de mañana va a despejar algunas dudas, pero de todas formas valoramos mucho, yo valoro mucho el trabajo que hizo el gobierno, particularmente el ministro Cordero, para mejorar las aberraciones jurídicas que había en este proyecto. Así como está, queda conforme entonces con la promulgación de cómo quedó o sea, el artículo 7 en particular. Sea, yo creo que van a haber problemas en un futuro, me imagino, donde hay gente que va a recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Yo creo que está la duda resuelta. Ahora, es una ley que no era del gobierno, se empujó, se trató de mejorar, porque es la responsabilidad que le toca a quien es gobierno, y bueno, el senador Buenchumilla y la senadora Proboste reclamaron de la constitucionalidad, y luego el Frente Amplio en la Cámara también hace eco de esas críticas. Yo creo que es legítimo de todas formas y creo que es sano también escuchar al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Yo creo que es sano y es incluso hasta responsable. Diputado, antes de hablar de otros temas puntuales, en toda esta crisis de seguridad, como le ha llamado también el mismo gobierno, han salido distintas voces del oficialismo, por ejemplo, alcaldes del Frente Amplio, el alcalde de Maipú, la alcaldesa Ríos también, haciendo autocríticas, hablando un poco de lo que ha costado también ser ejecutivo, llegar a la moneda, y se ha instalado un poco esta idea de que faltó preparación, no estaban preparados para, uno, llegar y dos, encontrarse con la realidad que se encontraron. ¿Qué le parece ese mea culpa? Creo que más que personas en particular, es el Estado el que no está preparado para cubrir con políticas públicas integrales los dolores de la población. Te pongo un ejemplo. En la región de Valparaíso queremos construir cerca de 36.000 casas dentro del marco del plan de emergencia habitacional del gobierno. Faltan recursos para comprar suelos, falta dinero para pagarle a arquitectos que diseñen los proyectos públicos. Hoy día un arquitecto en el sector público para el diseño de un programa habitacional se le está pagando 900.000 pesos. Es evidente que el mundo privado te ofrece más de 900.000 pesos a un arquitecto para el diseño, o algún inmobiliario incluso, para que se ponga a diseñar proyectos privados de habitabilidad y no proyectos públicos. Entonces, cuando es el Estado el que no está preparado, las personas son anécdotas dentro del procedimiento administrativo y dentro del Estado que dura décadas. Entonces, yo diría que de cara a los dolores ciudadanos, hay lamentablemente un desmantelamiento de lo público que ha durado muchos años, décadas en Chile a propósito de cómo se ha mirado la actividad económica de lo público para satisfacer derechos sociales a propósito del principio de subsidiariedad. Por eso es tan importante el Estado Social y Democrático de Derecho, porque pretende robustecer para tener dinero para pagarle a arquitectos, para construir 36.000 casas y para hoy día tenemos un déficit de cerca de 700.000 pagando 900 lucas a los arquitectos, no va me entenderás tú que es muy difícil poder cumplir esa meta. Y por tanto es muy difícil resolver el dolor ciudadano. Y por tanto eso se genera un círculo de deslegitimación de la política, de quien está en algún momento en el gobierno, pero que también le ha tocado a otro gobierno. Entonces, yo a veces escucho estas faltas de, de autoestima, de que no estamos preparados, no estamos preparados. Yo creo que es el Estado neoliberal que no está preparado para resolver los dolores ciudadanos. Y si no preparamos al Estado, que parte también por una recaudación tributaria, que aumente un par de puntos del PIB para satisfacer derechos sociales, no hay persona, por más experiencia que tenga, que esté preparada para resolver el problema del malestar social en Chile. O sea, independiente de quién llegara a la moneda, a su juicio, nadie va a estar preparado para lo que estamos viendo hoy día. Si es que mantenemos el desmantelamiento de lo público, si es que fortalecemos lo público, si es que fortalecemos los equipos ministeriales, los equipos que ejecutan la política pública ya en el territorio, en el barro, cuando tú subes acá al cerro
placeres y ves que están aumentando hacia atrás eh, eh, tomas irregulares cuando tú vas a visitar a las comunidades agrícolas que hoy están secando su hectárea en la zona de la Concagua, si tú no tienes fiscalizadores para poder prevenir la situación que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví, donde la quinta región le puede pagar el Estado con suerte a 5 fiscalizadores para una región de casi 2,5 millones de habitantes, yo creo que estamos poco preparados. Entonces, no depende tanto de la persona, depende Y de la entonces, estructura que se entonces hace cargo del qué le problema. parece que alcaldes del Frente Amplio hagan esa autocrítica? Me parece pésimo, me parece pésimo. Yo creo que hay que politizar en el buen sentido de la palabra la reflexión. Yo no veo que el alcalde Bodanovich sea un mal alcalde, lo veo todo el día tratando de hacer algo por la comunidad, no veo que la alcaldesa Emilia eh, sea mala, al contrario, me parece que sus equipos son fenomenales. El problema no está en los equipos, está en las herramientas que tienen institucionalmente para hacer bien la pega. Y eso es lo que tenemos que tratar de fortalecer, para que el día de mañana, incluso aunque gane la derecha, puedan hacer bien su trabajo y puedan decir, ganamos, tenemos las herramientas para combatir la inseguridad, para construir casas, para tapar los hoyos de las calles, pero hoy día lamentablemente, como estamos administrando la pobreza del Estado, y muchas veces también la burocracia, creo que falta allí una crítica más transversal de que no centre esto en las personas como si fuese un dios que pudiese el día de mañana llegar, ganar una elección y hacer todo lo que la gente quiere que se haga, porque eso no es así mientras tengamos este Estado neoliberal. Diputado, volviendo a a la agenda de seguridad y los debates que se están tomando estos días y se los van a seguir tomando, ¿qué le parece, por ejemplo, esto que se ha denominado el criterio Valencia, de pedir prisión preventiva para extranjeros que sean detenidos y no tengan los documentos necesarios de identificación? Lo que pasa es que ese criterio es súper demagógico porque no es la fiscalía la que decreta prisión preventiva y eso es un error brutal, es una cuña fácil. Son los tribunales los que decretan la prisión preventiva. El ministerio lo que tiene que hacer es pedirla todas las veces que considere necesario que es pedirla y otra cosa es decretarla. Quien decreta son los tribunales. Tribunales en función de un librito. El tribunal dice, ¿está escuchando? Qué pegado, vale. Ahora sí, definitivamente Ahora sí. el wifi de la cámara no, no Sí, es el está mejor. pésimo. Mira, hablando de problemas de los individuos, mira, hasta el wifi de la cámara no funciona. Ya, pero eh, fíjate que aquí tienes un código penal. Yo, como juez, digo, a ver, artículo 12, o qué sé yo, prisión preventiva, concurren los fundamentos, decreto la prisión preventiva. Pero eso no es un trabajo que hace fiscalía, es un trabajo que hace un juez, que es un poder independiente del ejecutivo, del gobierno, de qué sé yo. Claro, pero esto es básicamente una instrucción que se está dando. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que el Ministerio Público no tiene poder jerárquico sobre los tribunales, son un órgano autónomo. Entonces, no es una instrucción, es una opinión. Y él tiene que esa opinión demostrarla en juicio. Digamos, si yo creo que un migrante cometió un delito y tiene que estar en prisión preventiva porque concurren uno de los artículos del artículo de la prisión preventiva, tengo que demostrarlo en juicio. Eso está bien, esa es la pega de fiscalía. O sea, no está diciendo nada más ni nada menos que voy a hacer mi trabajo. Por eso le pagan. Diputado, otro de los temas que probablemente genere roces en la tramitación va a ser este proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino. ¿Cómo lo ve usted? No, la verdad es que no hemos revisado ese proyecto. Yo creo que tenemos que ver el detalle. A priori, el ingreso clandestino ocurre en Chile por muchas variantes. Evidentemente, si uno ingresa a delinquir, eso no corresponde en ningún lado, ni aquí ni en la que era la ají. Pero también, ojo, que hay varios ingresos que son considerados de humanitario a propósito de quienes digamos, salen de situaciones de pobreza, cruzan la frontera, intentando sostener a sus familias, vienen con niños, o sea, niños de 3 años, niños recién nacidos. Yo no creo que un niño recién nacido que cruce la frontera esté cometiendo un delito. No sé si me doy a entender. Entonces creo que hay que ver bien el detalle del proyecto para que sea útil para los objetivos que busca, que los compartimos, que es justamente que no ingrese el tren de Aragua, que no ingrese el narcotráfico. Fíjate que la ONU hace poquito sacó un informe de que el puerto de San Antonio
es el principal punto neurálgico de exportación de droga a Panamá, a México y a Europa. Y eso es como un valor agregado que tiene Chile, de que tiene puertos muy grandes, donde aduana tiene pocos fiscalizadores, donde tiene un escáner que además está malo en el puerto de San Antonio, y que tiene que revisar miles de containers y que evidentemente allí se facilita la labor del narcotráfico. Creo que en el mundo entero, quizás me equivoque en la cifra, el mundo entero, el 87% del tráfico de drogas está solamente en 100 puertos del mundo, de miles. Entonces, hay un problema en Chile que está atrayendo a bandas de crimen organizado del resto de Latinoamérica y ese es el objetivo del proyecto y me imagino que estamos todos a favor. Ya habría que revisar los detalles, ¿cierto?, para no caer en demagogia. Claro, ahí empezó el debate, nosotros lo estamos siguiendo de cerca. Diputado, se hizo bien complejo seguir la entrevista por todo el Wi-Fi, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que para la próxima nos acompañe el Internet. Sí, voy a conectarme el celular para la próxima. Eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, diputado. Y a todos ustedes que nos están viendo, los Vale, dejamos invitados a que sigan gracias. con nosotros aquí en emol.com.